Muy bendecido día, mis artistas del ganchillo. ¿Cómo se encuentran todos hoy? Espero que estén pasando un bello día. Hoy le tenemos un videíto nuevo y sencillo. Como recuerdan, en mi último video les dije que íbamos a hacer un bolso. Eso vamos a hacer ahora mismo. Entonces, para este bolso no necesitaremos muchos materiales, solamente un trapillo de aproximadamente, si lo están viendo aquí, si lo pueden observar, son 145 metros, lo que es igual a 154 yardas, ¿ok? Estos trapillos lo pueden encontrar en mi página de venta que está en Etsy. Miren, es un trapillo rosado. Yo escogí hacerlo con un rosado. Necesitaremos un ganchillo, agujeta o crochet hook de 7 milímetros. Necesitaremos unas tijeras y una cadena para los handles o las manillas de nuestro bolso. Necesitarán también 2 aros para engancharle al bolso. ¿Ven? Los míos ya están ya juntos, están ya aquí con la cadena. Entonces necesitarán 2. Estos son de aproximadamente, les voy a decir, no les voy a decir aproximadamente, les voy a decir exactamente cuántos centímetros tienen. Estoy aquí tomando aquí estoy, ok, tienen aproximadamente 3 centímetros, aquí pueden ver, o sea, 2 aros redondos de 3 centímetros. La cadena puede ser del largo que ustedes prefieran. Entonces ahora vamos manos a la obra. Esto será una puntada nueva. Si algunas la saben, pues entonces se les hará más fácil. Empezaremos haciendo una base ovalada. Colocamos algunos de los materiales a un lado, las cadenas, colocamos las tijeras, solamente necesitamos el ganchillo y el trapillo en este momento. Empezaremos haciendo una cadeneta de 20 puntitos, ¿ok? Una cadenetita con 20 puntos. Esto es el principio para hacer nuestra base ovalada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y aquí tengo el 20. Este es el 20. ¿Ok? Luego de hacer nuestra cadenetita de 20 puntos, vamos a hacer el puntito que tenemos en el ganchillo. Vamos a hacer puntos bajos, ¿ok? Entonces, en el primer punto, que es el 20, vamos a introducir nuestro ganchillo una vez más y sacamos, hacemos el primer punto bajo, ¿verdad? Nuestro primer punto bajo, aquí está. En el mismo lugar vamos a hacer 2 puntos bajos más, para un total de 3 puntos bajos. 2 puntos bajos y 3 puntos bajos en el mismo lugar. Aquí estoy. ¿Ven? Ahora vamos a hacer uno por uno. En el siguiente punto, en los siguientes 18 puntos, vamos a hacer un punto bajo por cada uno. ¿Ok? Entonces vamos a hacer 18 puntos bajos. Este es, vamos, 2. Este es el tercero. 3 puntos bajos. Vamos, cuarto. Quinto. Okay. Aquí vamos, continuamos de esta manera. 18, ¿verdad? Todavía nos falta. Quiere decir que vamos a parar cuando nos quede un punto casi al final, en el último punto. Así vamos a seguir.
Ok, ya aquí tengo 18 puntos bajos, ¿verdad? Me queda un puntito que sería el último, ¿verdad? Pero aquí tengo 18 ya. Después de estos 3 primeros que hicimos, aquí hay 18. ¿Qué vamos a hacer? En este punto que está aquí vamos a colocar 6 puntos bajos. En este que está aquí, porque la base será ovalada. Entonces vamos a hacer 6 puntos bajos en este último. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 5, ven, 6 puntos bajos y ya le dimos la vuelta. Ven, entonces aquí tengo colocado 6 puntos bajos en este. Entonces ahora seguimos. Vamos a hacer ahora 18 puntos bajos en el otro lado, ven. Vamos a hacer ahora 18 puntos bajos y empezamos. Ya aquí tenemos 6, entonces vamos a hacer 18 en los siguientes puntos. Un punto por cada punto. Cuando tengan 18 puntos bajos, ahí me esperan. Vamos, un punto bajo, ¿verdad? 2 puntos bajos. Está. 3 puntos bajos. Entonces, si seguimos. Sí. Esperen. Mi trapillo tenía un nudito aquí. Vamos a hacer este punto bajo y vamos a unir. Ok. Vamos a hacer el próximo punto bajo. Esperen. Aquí continuamos. Ya pueden ver aquí, este es el 18. Entonces aquí este es el último, ¿verdad? El último puntito. Aquí vamos a hacer 3 puntos bajos, ¿ok? Porque ya habíamos hecho 3 al principio. Ahora vamos a hacer 3 más para un total de 6. Entonces es 1, 2 y 3. Aquí está. Este es el punto del principio. Este es el primero. Entonces en este voy a entrar mi ganchillo. De esta manera lo voy a sacar del último punto. Lo introduzco en el primero de esta manera. Y halo el trapillo hacia atrás. Aquí está. Aquí mismo voy a hacer el primer punto. Pero este hilo lo voy a dejar así, este trapillo. Y voy a tomar aquí de este lado, alar para adelante y a juntar este punto que tengo en el ganchillo con el que tenía suelto. Voy a hacer un puntito aquí. Entonces, en el mismo lugar voy a hacer 2 puntos. ¿Okay? Voy a tener 2 puntos bajos. Este es, esperen, 2 puntos bajos.
En el próximo voy a hacer 2 puntos bajos también. ¿Verdad? Aquí tengo 4 puntos bajos. En el próximo punto voy a hacer también 2 puntos bajos. 1 y 2. Ya. Ahora en los siguientes voy a hacer... Vamos a hacer cuánto, le voy a decir ahora cuántos puntos bajos vamos a hacer ahora. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos bajos. ¿Ok? Vamos ahora a hacer uno por uno hasta llegar a tener 18 puntos bajos. Seguimos. Aquí estamos. Punto bajo. Este es haciendo la base para nuestro bolso. Aquí estoy. Aquí tengo. Ahora en cada uno de los siguientes puntos que serán, vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a hacer 2 puntos bajos. Y entonces tendremos, vamos a juntar, déjenme unir este que está aquí, este fue el punto del principio. Este va aquí, aquí. Entonces ahora vamos a hacer en los próximos 6 puntos, 2 puntos bajos por punto. O sea, vamos a hacer un aumento en cada uno de los próximos 6. Este es el primero. Vamos a hacer 2 puntos bajos aquí. 1, 2 puntos bajos. En el siguiente vamos a hacer 2 puntos bajos. Entonces aquí, como les digo, 2 puntos bajos aquí. En el próximo punto vamos a hacer 2 puntos bajos también. 1 y 2. Uno y 2 puntos bajos, ¿verdad? Entonces vamos a contar cuántos aumentos hemos hecho. Hemos hecho 1, 2, 3, 4. Falta. Aquí vamos a hacer, este sería el quinto donde vamos a hacer un aumento. Que quiere dejar dicho 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y este sería en el último donde vamos a hacer el aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Entonces esto es para un total de 12 puntos bajos. Aquí en esta esquinita tenemos 12 puntos bajos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer 18 puntos bajos en los siguientes puntos, uno por uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿verdad? Aquí tenemos 18, entonces vamos a ver. Ya aquí habíamos hecho 1, 2, 3 aumentos, ¿verdad? Que son 6 puntos. Entonces nos falta, aquí tenemos, ¿verdad? Aquí 1, 2 y 3 aumentos. Entonces así vamos. Quiere decir que nos faltan aquí de este lado un punto bajo más. 1 y 2. Vamos a ver, entonces a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos. Aquí están.
Entonces dimos 18 puntos de este lado también. Y ahora vamos a empezar los aumentos. Solamente 3 aumentos. 1. Este es un aumento. En el próximo vamos a hacer 2 aumentos. Y en el próximo, que es este, hacemos un aumento. Okay. Entonces, aquí tenemos 1, 2 y 3, o sea, 6 puntos bajos, y de este lado tenemos 6 puntos bajos. Ahora vamos a unir en el primer punto, que es este. Sacamos nuestro ganchillo, tomamos de esta manera de nuevo, introducimos esta orejita para atrás, la jalamos. Ok, ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer... Vamos a hacer un punto por cada punto. Ahora esta sería la tercera vuelta ya de nuestra base. Podemos hacerla. Este es el último punto, ¿verdad? Introduzco el ganchillo a lo trapillo. Vamos a lo trapillo para adelante. Este es para hacer el primer punto. Y tomo el trapillo que ya tenía aquí para hacer mi primer puntito bajo. Entonces ahora voy a hacer un punto bajo por cada punto bajo de nuestro tejido. Uno por uno, o sea, no vamos a hacer aumentos, solamente vamos a hacer un punto bajo por cada punto que ya tenemos establecido. Recuerden, estamos haciendo la base para nuestro bolso. Okay. Esta es, la voy a hacer ya 3 vueltas. Yo le voy a dar 3 vueltas a esta base porque no quiero el bolso muy grande. No lo quiero tan ancho. Entonces, esa es una vueltecita más. Cada uno. Hasta llegar al final. 3 puntos bajos por punto bajo. Un punto bajo por cada uno. Vamos. Vamos. Estamos. Ya vamos casi a la mitad de la base. Okay. A la mitad de esta vuelta, sería mejor decir. Les voy a medir para que vean más o menos qué ancho y qué alto quedó qué ancho y qué largo quedó mi base. No todas van a quedar igual porque depende del trapillo que estemos utilizando. Les he dicho en otros videos, a las que ya han visto mis videos anteriores, que dependiendo del trapillo usamos el ganchillo y usamos también, nos queda el tamaño también del trabajo que estamos haciendo. Este es un trapillo delgado, por lo tanto no se va a ver así no se va a ver tan grande. Si su trapillo es más ancho, ustedes pueden usar, vamos aquí, okay.
Si su trapillo es más ancho, un ganchillo más ancho. Este 7, pueden usar un 8, un 9, todo depende del grosor de su trapillo. Entonces aquí, como pueden ver, ven, ya, aquí está, este es el primer punto que se había hecho. Entonces ya solamente voy a unir, vamos, este es aquí, aquí está, voy a unir, vamos a introducir, vamos a alar para atrás, ok, aquí está, okay. Miren, esta es mi basecita, miren cómo quedó. Aquí tengo mi, vamos, los voy a medir con centímetros y en pulgadas también, ok. Aquí está, tengo 31 centímetros de ancho, 31 centímetros por 7 centímetros de alto. En pulgadas sería 12 pulgadas, casi las 12 pulgadas y media. 12 pulgadas vamos a poner por 3 pulgadas. Esa sería la medida, más o menos. Si ustedes lo quieren más grande, le dan una vuelta más. Si lo quieren más pequeño, lo dejan en la segunda vuelta. Yo le di 3 vueltas a mi base. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Empezaremos. Este es el último puntito, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo que hacemos. Tomamos este trapillo. Lo podemos tomar este o este. Pero bueno, vamos a hacer este. Tomamos este trapillo, lo unimos con este que está aquí para hacer nuestro primer punto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer el cuerpo. Ya la base está hecha. Vamos a hacer esto. En cada punto vamos a tomar, mírenlo aquí, ustedes ven. No vamos a tomar las 2 orejitas, sino una sola. Y vamos a hacer un punto bajo de esta manera. La próxima voy a tomar aquí. Vamos a entrar, espera un momentito, ok, aquí está, voy a hacer un punto bajo, todo va a ser puntos bajos, aquí está. En el próximo, en vez de tomar las 2, cogen la orejita que está dentro, ven, tomo esta, punto bajo por punto bajo, aquí estoy. Ven, tomo aquí. Son 2 orejitas, recuerden, no lo vamos a hacer en la que está afuera, donde está mi dedo aquí, donde está mi uña, aquí. En esta no, sino en esta que está aquí detrás, donde estoy un punto bajo. Entonces vamos a hacer un punto bajo por punto bajo. Esta es la primera vuelta del cuerpo de nuestro bolso, ¿ok? Pueden seguir de esta manera hasta que lleguemos al final de la vuelta. Ven, lo estoy tomando así para que vean cómo es. Ven, de esta manera. Aquí. Ok. Ok, aquí estamos ya, ¿verdad? Estamos ya al final de esta primera vuelta y hacemos esto. Bueno, aquí estamos. Este es el primer punto. Entonces, ven, este es el último. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir nuestro ganchillo en medio del primero y el segundo punto. Vamos a alar el trapillo de esta manera y aquí ya tomo trapillo y lo introduzco por el mismo lugar, halo el trapillo hacia adelante y aquí uno estos 2 puntos para hacer mi primer punto de la segunda vuelta, puntos bajos. Entonces ahora los puntos bajos los vamos a hacer normales, introduciendo por las 2 orejitas, punto bajo por punto bajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 3 vueltas, o sea, esta es la segunda y una tercera. O sea, vamos a hacer 1, 2 y otra vuelta más de puntos bajos. Entonces, aquí nos vemos cuando hayan terminado sus 3 vueltas de puntos bajos.
ya saben, para que empecemos entonces a hacer el tejido de este bolso. Este es solamente, miren, ustedes ven cómo lo están haciendo, ustedes saben que esto va a subir de esta manera. ¿Ven? Así. Así va a quedar, va a ir subiendo. Entonces nos vemos aquí cuando tengamos 3 vueltas. Como pueden ver ustedes, ya aquí, ven, ya yo tengo mis 3 vueltas. Ven cómo ya subió mi basecita así. Aquí están, 3 vueltas. Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer ahora? Aquí está ya el primer punto de... ¿Qué voy a hacer yo aquí? Yo voy a introducir mi ganchillo en este punto que está aquí, ¿ven? En el punto de la primera vuelta, en este que está aquí, ¿ven? 1 y 2, entonces aquí voy a introducir mi ganchillo. Mi ganchillo lo voy a introducir directamente en esta línea. Vamos a ver, porque quiero que se vea perfecto, que lo puedan ver bien. Okay. Esta es la primera vuelta, aquí introduciré mi ganchillo. Voy a ir a buscar trapillo de esta manera. Aquí tengo... Introduzco, tomo trapillo, voy a alar el trapillo, ¿ven? Entonces, aquí al lado, aquí, voy a introducir mi ganchillo, alar y a introducir por estos 2 puntos. Aquí está. Ahora vuelvo en este siguiente punto, que sería este, ¿ven? En esa misma línea, en la primera línea, introduzco mi ganchillo, tomo trapillo, halo hacia arriba, ¿ven? Y entro mi ganchillo en este punto, ¿ven? Este es uno, este es el siguiente. Esperen. Alé el trapillo, ahora lo introduzco aquí, como quien dice en el punto de al lado. Aquí. Hago esto. Entonces... En el siguiente punto, que es el que está al lado, introduzco ganchillo, saco el trapillo de nuevo, halo hacia arriba y aquí introduzco el ganchillo en este punto que está aquí, lo halo de esta manera, introduzco en el siguiente punto que sería este, ven, en este punto. Ahora lo hice cerquita de la pantalla para que puedan ver. Ahora lo voy a hacer aquí. Ven, en el punto de al lado introduzco, saco el trapillo, lo halo hacia arriba, introduzco el ganchillo en este punto que está, que ustedes están viendo, ven, que es el punto que está al lado vacío, halo por todo esto. Voy de nuevo al siguiente punto, aquí, halo, introduzco el ganchillo en este puntito que está aquí y lo paso por ambos. Aquí está. Voy a seguir haciendo lo mismo. Aquí tengo el trapillo, introduzco el ganchillo, halo trapillo y lo paso por esos 2 puntos. Vamos a hacer esto alrededor de nuestro trabajo, punto por punto. Pueden ver aquí, introduzco de nuevo, saco y halo. Vuelvo en el siguiente punto, saco. Es fácil, simplemente fácil, ¿ok? Esperen. Aquí estoy. Ok. Vamos al próximo. Aquí, halo de esta manera. Sigo con el próximo. Ok, aquí en este punto y halo de esta manera. Ven cómo va quedando. Entonces vamos aquí, damos, entramos por el punto y pasamos por ambos. Volvemos al de al lado, hacemos lo mismo. Entonces esto lo vamos a hacer hasta llegar al final. Hasta creo que han tomado ya cómo lo pueden hacer, cómo se hace. Vamos, esperen. Aquí. Okay. Aquí estoy. Tomo.
introduzco, vamos, seguimos de la misma manera, entro el ganchillo, saco el material y sigo. Entonces así va a quedar todo alrededor. Entonces nos vemos al final de esta vuelta. Yo voy a seguir aquí, pero ya no voy a estar hablando para que ustedes vean cómo lo estoy haciendo. Entonces ya como les he enseñado, como están mirando, ahora sí nos vemos al final de la vuelta. Aquí estoy ya en el que sería el último punto de la cuarta vuelta, porque esta es la cuarta vuelta, si pueden ver. Entonces voy a entrar mi ganchillo en este. Ven. Entonces aquí hago este punto. Entonces este ya, ahora sí, estoy en el último. Ven, ese es el último. Este era el último. Ya este está hecho. Entonces lo que vamos a hacer es solamente para cerrar. Vamos a cerrar aquí. Introducimos en medio de estos dos. De esta manera. Alamos hacia atrás. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que ahora voy a introducir, miren, voy a introducir mi ganchillo en este punto que está aquí. ¿Ven? Esta era, lo hicimos en la primera vuelta, ahora lo vamos a hacer en la segunda, aquí. En este orificio que está aquí, voy a introducir mi ganchillo y voy a alar trapillo. ¿Ven? Hacia afuera, voy a tomar esta que tenía el dedo de esta manera y voy a hacer, ven, contamos, voy a hacer mi primer punto aquí. No en este punto que está aquí, sino en el próximo. Aquí voy a introducir, alar y ya. Entonces aquí voy a introducir ahora mi ganchillo aquí en este lugar. Voy a alar hacia arriba y voy a introducirlo en este punto que está aquí. Ven, vuelvo, entro en el próximo que es este, halo hacia arriba y introduzco aquí y halo. Voy ahora de nuevo en este punto que está aquí, o sea, esta fue la primera vuelta, esta fue la segunda vuelta. En la segunda vuelta aquí en este punto que está aquí voy a introducir mi ganchillo, voy a alar el trapillo y en el punto de al lado, que es este,
Esta sería la quinta vuelta, ¿ok? Entonces así vamos a hacer la quinta vuelta y vamos a hacer todas las vueltas que sigan. Aquí voy. Entonces vamos a hacer la quinta vuelta, introduzco aquí. Próximo, aquí. O sea, en el de al lado ustedes van a poder, ya después que uno hace el primero, uno se va guiando cómo debe de seguir haciendo los demás. Aquí. Pero aquí lo halo y en el de al lado, de arriba, aquí hago, cierro el punto, lo introduzco aquí y en este de al lado es que cierro el punto. Sigo con lo mismo de esta manera. Aquí de al lado, quinta vuelta, ok, recuerden dónde estamos. Aquí estoy. Entonces aquí voy, busco en el de al lado, nos tomamos el trapillo, lo alamos hacia arriba y espérenme aquí y así lo cierro con el de al lado. Sí, esta es quinta vuelta y así vamos a hacer. Esta es la secuencia de todas las vueltas a seguir. Okay. Vamos, continuamos. Okay. Así. Tomo trapillo, lo halo, al lado está y entonces pueden ustedes ver, entró el ganchillo en este punto que está aquí, que es el punto de la segunda vuelta, halo el trapillo hacia arriba y en el punto que está al lado del que subí, aquí hacerlo con lentitud para que vean, introduzco, halo trapillo y en este que está al lado introduzco el ganchillo y cierro el punto. Entonces así halo, introduzco en este y cierro, entro en el próximo y así que aquí pueden ver, ven cómo va quedando. Miren, vamos a hacerlo de esta manera para que puedan ver. Miren cómo va quedando. Entonces así vamos a continuar esta quinta vuelta. Ven, esperen que yo vamos a hacer, introduzco en este punto, halo mi trapillo hacia arriba y introduzco ganchillo en el punto de al lado para cerrar mi punto. Así estamos. En este es el próximo. Yo ese trapillo tiene desperfectos, entonces vamos entonces a alar, ok, aquí y aquí estoy, ven, este es punto y en el de al lado que es este, ven, en este de al lado introduzco, halo, cierro, continúo de esta manera, cierro. Entonces creo que ya todas van sabiendo cómo hacer el punto. Vamos. Halo el trapillo para arriba y busco mi ganchillo, tomo trapillo y cierro mi punto. Okay. Aquí está.
hago lo mismo en el próximo. Aquí estoy, tomo, introduzco aquí y cierro mi punto. Entonces aquí nos vemos al final de esta vuelta. Aquí estoy ya en el último punto de la quinta vuelta, ¿ok? Entonces este punto lo voy a terminar aquí. Pueden ver aquí, ¿verdad? Aquí está. Entonces lo que hago es que introduzco ahora este hilo que está suelto, ese trapillo, entre el primer y el segundo. Halo para atrás de esta manera, ¿verdad? Aquí tengo. Ahora voy a introducir mi ganchillo entre el último y el primer punto. Aquí ya vamos a empezar lo que sería la sexta vuelta, ¿ok? Entonces en esta sexta vuelta, ven, ya tenemos la orejita aquí atrás y voy a hacer esto. Voy a entrar mi agujeta, ven, en lo que sería el tercer punto, que es este, aquí. Ok, vamos, aquí. Voy a alar hacia arriba y voy a unir estos dos. Entonces, el próximo punto lo voy a hacer, lo voy a cerrar aquí, ven. Aquí está y vamos. Introduzco mi agujeta, mi ganchillo, saco el trapillo y cierro el punto. Aquí voy. Entonces, aquí, ven, ahí se ve. Aquí voy a hacer nuevo, tomar trapillo, a cerrar este punto. Voy ahora aquí de nuevo y al tercero, este sería este aquí. Tomo el trapillo, lo halo hacia afuera y en el punto que está al lado introduzco mi ganchillo, busco el trapillo y cierro ese punto. Vuelvo en el punto que está al lado, miren, aquí abro esto para que puedan ver dónde está. ¿Verdad? Aquí halo en el de al lado. Entonces así vamos ahora de nuevo de esta manera. Esta es la sexta vuelta, pueden ver aquí en el de al lado. O sea, no estamos haciendo nada diferente, solamente buscando dónde es que tenemos que colocar los puntos. Entonces, miren cómo va quedando el punto, ¿ven? Entonces, así vamos a hacer esta vuelta. Esta es la sexta vuelta, continuamos haciéndola para yo entonces decirles o que hagamos la séptima vuelta también juntos. Y luego decirles cuántas vueltas más van a tener que hacer solos hasta llegar y nos juntemos de nuevo. Entonces esta es la sexta. Continuamos de la misma manera. Sacando. Ok, aquí estamos. Continuamos. Ven. No se preocupen si su bolso se ve como así, todo aguado, todo abierto. No se preocupen, eso va a cambiar tan pronto vayamos subiendo las vueltas. Entonces, no se preocupen por eso. Vamos aquí. Entro mi agujeta en este punto de al lado y cierro. Vamos. Entonces, estoy aquí buscando. Entonces, en el de al lado, cierro. Próximo es aquí, busco, halo hacia arriba y cierro. Aquí está.
Pueden ver. Entonces, como ya saben dónde deben de empezar a hacerlo, ven, dónde deben de introducir el ganchillo, ven que es aquí. Entonces tomo, nos vemos al final de esta vuelta para cerrar y empezar la séptima vuelta. Entonces ya yo estoy casi a la mitad de la sexta vuelta. Ya sabemos dónde introducir el ganchillo para empezarla, ven. Vamos aquí. Halo. Entro mi ganchillo, busco el trapillo, cierro. El próximo es aquí. Así. Entonces aquí. Halo. Y aquí estoy. Continúo. Aquí. Okay. Ya voy a la mitad, así que nos vemos aquí en breve. Estamos ya listas para cerrar la sexta vuelta. Entonces, para cerrar la sexta vuelta, introduzco mi ganchillo en medio del primer y el segundo punto, ¿verdad? Y halo este para atrás. Aquí está. ¿Verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Esta va a ser la séptima vuelta. En la séptima vuelta ya ustedes pueden ir observando dónde tienen que entrar el ganchillo. El ganchillo va a ir aquí. Entonces, este es 1, 2, ahí en el medio. Debajo del punto sexto. Aquí, ¿verdad? Ahí va a ir, empezar de esta manera. Halo mi trapillo de nuevo. Lo agarro con el que tenía detrás y hago, entonces muevo al de al lado, ¿verdad? Como hemos estado haciendo, y aquí está. Ahora voy a introducir mi ganchillo, ¿verdad? Aquí. Ven, es al lado de donde terminó el sexto. Halo y hago mi punto. Esta es la séptima vuelta. Okay. Así. Al lado. Entonces, así la vamos a estar haciendo, ¿ven? Entonces, ¿qué les digo? Así vamos a hacer 25 vueltas. Esta es la vuelta número 7. Entonces, vamos a hacer 25 vueltas en total. Y lo que voy a hacer es que, como ya ustedes saben cómo hacer el punto, hasta dónde llevarlo y cómo colocarlo, entonces ya nos vamos a ver aquí en la vuelta número 25 para ver qué tan ancho, qué tan largo está el trabajo, al menos este que estoy haciendo, como el trapillo es fino. Y depende de cómo esté en la vuelta 25, decidimos si lo terminamos ahí y podemos dar más vueltas. O lo terminamos ahí o damos más vueltas, ya saben. Entonces nos vemos aquí en la vuelta número 25 para terminar. O para continuar, ya saben, en breve nos vemos. Como pueden ustedes ver, ya yo he terminado mis 25 vueltas, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Mi bolso está casi terminado. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tomar, ¿verdad? Aquí terminé la vuelta número 25, que aquí espero que estén todas, y vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados. Ahora vamos a entrar este puntito aquí. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está mi último punto, ¿verdad? Vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados. Vamos a alar un poquito este, que es el último. Lo voy a poner aquí atrás y vamos a hacer esto. Creo que ya todas saben cómo hacer puntos deslizados. Es para darle una bonita terminación a la parte superior de nuestro bolso. Entonces aquí hacemos puntos deslizados hasta llegar al final, ¿verdad? Cuando terminemos, nos vamos a hacer unas manillas cortas porque ya tenemos la cadena, ¿verdad? Que será las manillas largas. Entonces vamos a hacerle al bolso unas manillas cortas para que se vea mucho más lindo, más delicado, y para que sea mucho más fácil para nosotras andar con él. Bueno, déjenme decirle que como este trapillo es
bien fino. El bolso es liviano. Aunque es grande, es un bolso liviano. No pesa nada. Ustedes saben, si el trapillo es grueso, traten de hacer el bolso un poco más pequeño entonces. Pero todo va al gusto de las personas. Yo les enseño las puntadas, les enseño lo que pueden hacer. Aquí vamos, continuamos haciendo nuestros puntos deslizados hasta llegar al final. Otra cosa, si les interesaría ver un video en donde le pongamos el forro a nuestros bolsos, déjenme saber. Así puedo yo crear un video en donde pongamos un forro. Ustedes en los comentarios me dejan saber si les gustaría esa idea. Bueno, aquí ya llegué al final de mis puntos deslizados. Voy a cortar mi trapillo aquí. Y este es el último, entonces voy a sacarlo por aquí para entrarlo, vamos, por debajo de este punto. ¿Ven? Así hago. Y luego lo introduzco por este punto y lo saco por detrás. Vamos, aquí está. Aquí está mi punto deslizado. Estos son los hilos que quedan así, pero bueno, ya saben, ya aquí pueden ver. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner mi bulto a un lado, mi bolso a un lado, ¿verdad? Y voy a empezar. Vamos a hacer unas manillas cortas. Y como vamos a empezar es de esta manera. Vamos a hacer una cadeneta de 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, ¿verdad? Vamos a introducir nuestra agujeta en el primer punto y vamos a hacer un punto bajo. Entonces vamos a realizar 6 puntos bajos, un punto por cada punto de la cadeneta, un punto bajo por cada punto de la cadeneta, para un total de 6 puntos bajos. 3, ¿verdad? 4, 5 y 6. Entonces vamos a hacer una cadenetita de un punto y vamos a dar vuelta a nuestro trabajo para dar una segunda vuelta. Entonces de esta manera vamos a dar 30 vueltas. Estas 30 vueltas serán de 6 puntos bajos cada una. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vemos aquí al final de la vuelta número 30. Ya saben, nos vemos aquí. Aquí vamos, ven, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, una cadenetita más. Me quedan 28 vueltas de esta manera. Entonces, nos vemos aquí al final cuando tengan las 30 vueltas completadas. Aquí he terminado yo ya las 30 vueltas que iba a dar, ¿verdad? Hice mis 30 vueltas de 6 puntitos bajos cada una. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, ya yo hice otro más. Entonces, porque vamos a hacer 2 de la misma manera. Pero ya este está cerrado. Les voy a enseñar ahora qué hice. Yo voy a tomar ambas esquinas de esta manera, ¿verdad? Completamente. Y lo voy a doblar en 2. Y voy a tomar este puntito aquí, ¿verdad? Y vamos a hacer un punto deslizado. Tomamos la otra esquinita, que es esta, las 2 puntitas, una orejita de este lado y una orejita de este otro lado, y hacemos otro punto deslizado. Entonces, en total vamos a hacer 30 puntos deslizados, uno por cada vuelta. De esta manera voy a seguir tomando los puntos y vamos a cerrar de esta manera, ¿ven? Pueden ustedes observar cómo lo voy haciendo. Entonces,
lo que vamos a hacer es al final cerrar esto de esta misma manera. Vamos a hacer 2 manillas, ¿ok? Entonces la vamos a cerrar así, la vamos a hacer idénticas. Mismas medidas, mismo todo, 2. Vamos a seguir cerrando. Okay. Sigamos cerrando nuestros puntos. Ok. Vamos aquí. Este aquí. Deslizamos. Entonces vamos a hacer esto hasta llegar al final. Ok, así. Vamos. Entonces aquí seguimos. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ver al final cuando tengamos las 2 aquí cerradas, las 2 manillas ya terminadas, para que la montemos en nuestro bolso. Vamos. Sí, continúo. Ya me queda poquito aquí. Es como si estuviéramos cosiendo, ¿verdad? Entonces, ya. Ya me queda poquito para terminarlo. Ok. Aquí estoy. Vamos, me queda este. Y este es el último. Vamos a alar este que está aquí, ¿verdad? Y hacemos en este puntito, entramos la agujeta y le entramos en el próximo del otro lado. Y vamos a tomar este también para que lo pasemos también. Para que se quede bien cerradito ahí, esperen. Como son 2, me tomará un poquito más de trabajo cerrarlo. Tengo 2 puntos. Vamos, ok. Ok. Esperen. Vamos a buscar este también que está aquí para entrarlo por ahí mismo también. Aquí, ven. Entonces, aquí les enseño. Pueden ver, aquí tengo las 2 partes que ya hice. Entonces, a estas partes voy a hacer esto, ¿verdad? Van a ser así. Aquí, esta es la otra parte. O sea, tienen el mismo tamaño porque tienen las mismas medidas y todo. Entonces, 1 y 2. Estas partes las vamos a colocar, vamos, esperen, aquí. Entonces, vamos a ver. Vamos ahora a colocarlas. Vamos a hacer este primero, ¿verdad? Ya aquí, ven, está cerradito y la voy a colocar. Voy a buscar el lugar exacto donde colocarlos. Aquí, ven. Entonces voy a tomar mi cinta métrica para medir a dónde exactamente sería el centro, para centrarla correctamente. Vamos, tomo la cinta
Tengo 42, ¿verdad? Entonces si tengo 42 la puedo colocar. 32, 22 es aquí. Vamos a ver, son 10 puntos. Vamos a ver dónde está el 12. El 12, entonces aquí, en el 32 y en el 12. Aquí más o menos era donde la tenía. Entonces aquí, en estos lugares, aquí la colocaré. Ok, aquí ya tengo las manillas hechas y coloqué la primera, pero les voy a enseñar cómo hacerlo. De la manera como la vamos a colocar es esta parte, la parte que tejimos, donde tenemos la unión, es la que va hacia abajo. Es la parte que va a ir así. ¿Ven? Esta parte irá de esta manera. Es la parte que va a terminar como una U a boca abajo. Así. Aquí está. Entonces ya yo hice este lado. Miren cómo lo hice. Lo que hice fue que medí con mi cinta métrica, mi cinta medidora, exactamente cuántas pulgadas, cuántos centímetros tengo. Tengo 42 centímetros el bolso. Y entonces, si pueden ver, empecé a coser en el punto 32, ¿verdad? Aquí, del 32 al 28. Entonces, aquí empezaré del 12, ¿ven? 12, 13, 14 y 15. Aquí. Está centrada de esta manera, ¿verdad? Así es. Entonces, ya hice ahora les enseñaré cómo hacerlo con este. De la manera que lo hago es así. Aquí tengo mi trapillo, ¿verdad? Ya aquí yo lo había entrado, entonces vamos a hacerlo del otro lado. No voy a cortar el trapillo, lo voy a dejar así. Corto más luego para decirles cómo. Ok, vamos. Esta irá, vamos, esta es. Entonces irá aquí. Yo voy a tomar el trapillo por detrás, ¿verdad? Y voy a hacer lo siguiente. Introduciré mi ganchillo de esta manera por la parte de delante de mi bolso. Y ahora lo voy a entrar por el primer punto de la manilla, que es este punto que está aquí, que ustedes pueden observar. Voy a tomar, vamos, ok, voy a tomar el trapillo ahora, ¿verdad? Pero estoy tratando de buscar más trapillo, ok. Tomaré el trapillo de esta manera y voy a tomar trapillo y a pasar hacia adelante, ¿verdad? Vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a entrar en el segundo punto y en el segundo punto de la manilla, que es este, ¿ven? Lo pueden ver ahí. Este es el punto, el segundo puntito. Lo paso, tomo trapillo de nuevo, muevo hacia adelante y hago mi punto deslizado. Entonces ahora vamos a hacer lo que sería el tercer punto deslizado. Vamos a introducir en el tercer punto de este, que es este punto que está aquí, ¿verdad? Introducimos, aquí estoy, tomo trapillo y hago otro punto deslizado. Ahora vamos a hacer el último punto deslizado. Pueden ustedes observar, introduzco aquí y en el último punto de la manilla, que es este, estoy haciéndolo para que, ok, aquí está, halo trapillo y aquí estoy. Vamos, pueden ya ver. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a alar hacia adelante todo el trapillo que quedó, ¿verdad? De esta manera. Vamos. De esta manera y a pasarlo por este otro punto ya, este trapillo. Vamos. Ok. Aquí está ya, la primera manilla está colocada. Pueden ustedes ver, ¿ven? Aquí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí puedo cortarla.
Pues ahora sí pueden cortar esta parte aquí o lo pueden dejar así, como quieran. Si le van a poner un forro, pueden dejar esa parte ahí. Y luego la cubren con el forro. Miren, aquí está. Entonces, esta es una manilla. Voy a colocar la otra. Ya saben cómo hacerlo. Nos vemos ya al final. Cuando tengan la otra también colocada. Como les dije, ya yo lo corté. Corté el hilito que teníamos aquí dentro. Entonces lo que hago es que lo guardo, ¿verdad? Ya saben ustedes cómo ocultarlo. Entonces lo ocultan. Okay. Ya, oculté este. Ahora me falta ocultar el próximo. Aquí está. Entonces nos vemos ahora. Ahora sí nos vemos al final. Y ya pueden ver, ya tengo los dos puestos, ¿ok? Ya los coloqué los dos. Aquí están, ¿verdad? Entonces, recuerden que les dije que iba a poner la cadena y la voy a poner en la esquina. En esta esquina, aquí la voy a introducir de esta manera. Y en la otra esquina, ¿ven? Porque así tengo unas manillas largas y unas cortas para yo poder. Vamos a ver, esperen un momentito. Le estoy entrando aquí. Ok. Okay. Aquí está. Entonces aquí las tengo las dos. Ahora en breve les enseño cómo se ve ya paradito el bolso. Muchas gracias por una vez más ver mis videos. Pueden darle mano arriba a la campanita para que puedan ustedes saber cuando pongo un video nuevo, suscribirse a mi canal si así les place y si les gustó. Ya saben dónde encontrarme. Ok, como últimamente les estoy dando una idea de lo que vamos a hacer en el próximo video, les quiero decir que para nuestro próximo video vamos a hacer un Moisés tejido, pero le vamos a hacer un diseño. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para este video? O necesitarán una base 65 por 35 para un Moisés, o pueden ir a un video que tengo donde se hace una base tejida para un Moisés. Pueden usar una base de madera o una base tejida. Vean el video anterior para que vean la base tejida, ¿verdad? Necesitarán 4 trapillos. 3 trapillos del mismo color y uno de un color diferente. En este caso, yo escogí 3 colores azules, ¿verdad? Oscuro y un blanco. Esos son los colores que yo voy a usar. Necesitarán un ganchillo size 8, es el mío, porque mi trapillo llama para ese size. Es un trapillo un poquito grueso. Si su trapillo es más delgado, pueden usar un 7 o un 6,5. Entonces ya saben, necesitarán una base de madera o una base tejida. Si necesitan la base tejida, entonces necesitarán más trapillos, 2 trapillos extras. Si tienen la base de madera, solamente necesitan estos 4 trapillos. Y yo no voy a hacer una base tejida en este video. Pueden ir al video anterior y ver la base tejida y tener su base ya lista para cuando yo haga este video sepan qué hacer. Entonces, les digo que pasen un bendecido día. Dios las bendiga, las acompañe durante sus días y nos vemos aquí en nuestro próximo video. Gracias por verme.